¿Nosotros alcanzamos a hacer la introducción del tema de la sesión anterior o no? No, que si hicimos la introducción al tema de estados prospectivos, no. Cero, hablamos cero de eso. Ok, ok. Listo. Entonces, fíjense, vamos a mirar el estado prospectivo solamente. Y quiero que miremos lo siguiente. Primero miremos los encabezados. ¿Cuáles encabezados? Les voy a decir cuál. Este primero que aparece aquí. Lo voy a poner bien grande para que se vea. Primera cosa de la que hemos hablado. Flujo efectivo de la operación. O sea, el flujo efectivo que deviene de a lo que se dedica la empresa. ¿Ya? Si la empresa es comercializadora, de comercializar lo que sea que comercialice. Si es productora, de producto. Listo. Luego viene un segundo título por acá abajo. Flujo de actividad de inversión y flujo efectivo de actividad de financiación. Luego entonces, este estado financiero, presupone que la plata viene de tres cosas: de la operación, de inversión y de financiación. Ese es el supuesto. Luego, todo cambio en el efectivo está justificado por esos flujos. Y una cosa importante, Ángel, matemática financiera. Cuando nosotros decimos flujo de efectivo, ¿qué entendemos por flujo de efectivo? Está lloviendo un poquito. Mira, el agua. Bien, entonces, matemática financiera. Cuando hablamos de flujo efectivo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de movimiento? Que entra y sale. Ya. O sea que aquí, en estos tres flujos, son entradas y salidas de efectivo. ¿Ok? Entonces, un flujo o es de entrada o es de salida. Bien. Ya sabemos cuál es el de operación. Financiación. Concepto básico de la contabilidad. Primer registro contable que aprendieron allá en contabilidad 1. ¿Cuál fue el primer registro contable? Que lo tuvieron que reaprender este semestre por lo que veo. Constitución de la sociedad. ¿Cuáles son las fuentes de financiación básicas? Socios, y si no hay socios, y si los socios no alcanzan, la deuda. Luego, en este rubro de actividad de financiación, miren cómo ese concepto básico es bien útil para un informe tan importante. Entonces, en este flujo de financiación, lo que hay es comprometido con la asignatura. Bien. Entonces, en este flujo, bien, entonces en este flujo de financiación, lo que hay son entradas y salidas de efectivo que están relacionados con el patrimonio. Pero ¿qué parte del patrimonio? Lo que tiene que ver con los socios. ¿Ok? Quiere decir, aportes de socios o recompra de acciones a los socios. O retiro de socios, en otras palabras. O pago de dividendos a los socios. O distribución de utilidades a los socios. Eso en cuanto al patrimonio. Y en cuanto a la deuda, aquí lo que hay es recaudo de deuda y pago de deuda. Y evidentemente, intereses de la deuda. ¿Se entiende eso, verdad? Listo. Eso es financiación. ¿Qué nos queda? Inversión. ¿Qué hay en el flujo de inversión? Flujos relacionados con el activo a largo plazo.
propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, inversiones en subsidiarias, controladoras, perdón, inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Eso es lo que mayormente hay ahí. Entonces, lo que esté relacionado con eso se considera una actividad de inversión. Bien. Segundo dato sobre el estado de flujo efectivo. Hay dos formas de preparar el estado de flujo efectivo. Una cosa que se llama método directo, una forma que se llama método directo y una forma que se llama método indirecto. Cuando usted va activo en estado financiero, tiene la contraseña ahí guardada. Busca ahí, estado financiero y usted pide el estado de resultado y pide el balance. Pero usted intenta pedir el estado de flujo efectivo y el estado de cambio del patrimonio. No hay. Existe. Entonces, algunos software lo proyectan, algunos no. Y entonces tiene dos formas de hacerlo. El método directo, que es el método fácil y largo, y el método indirecto, que es la forma corta, estado de flujo efectivo. Sí hay. Míralo ahí para ver cómo te sale. Método indirecto. Ah, bueno. Si sale bien, listo. Entonces, pero tienen que revisarlo. Método indirecto. Bueno. Listo, entonces, esta parte del método indirecto, ¿qué es? Es revisar. Ah, bueno, el método directo es, diría yo, agarrar la cuenta de caja y clasificar todos los flujos. ¿Sí? Operación por operación. Es el método largo, pero fácil. Son iguales. Son igual de precisos. Y el método indirecto, que es determinar o justificar, porque ambos consisten en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Justificar la variación del efectivo. Ahora vamos a ver eso. Determinar lo que pasó con el efectivo, pero hacerlo de manera indirecta, analizando todas las cuentas del balance. ¿Cómo así? De la misma manera que a ti te enseñan allá en contabilidad 1 que activo es igual a pasivo más patrimonio, tú de manera indirecta sabes entonces que patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿No? De manera indirecta, lo deduces. Ahora, si abres un poquito más las cuentas y dices, no, lo que pasa es que activo es igual a activo corriente más activo no corriente. Entonces tu ecuación cambia. Y se convierte en activo corriente más activo no corriente es igual a pasivo más patrimonio. Entonces tú pudieras definir de manera indirecta que el activo corriente es igual al pasivo más patrimonio menos el activo no corriente. ¿Se entiende eso? Despejaste aritméticamente activo corriente. Entonces, de manera indirecta tú podrías deducir cada cuenta del balance en relación a las otras. Incluso, puedes hacerlo más detallado y dices, bueno, no voy a usar ni activo corriente ni no corriente, voy a detallar todas las cuentas del activo. Y dices, caja más banco más inventario más propiedad, planta y equipo es igual a pasivo más patrimonio. O sea que tú puedes despejar caja es igual a pasivo más patrimonio menos inventario menos propiedad, planta y equipo menos cuentas por cobrar. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Eso es lo que hace el estado de flujo efectivo método indirecto. Despeja la variable caja. O sea, que sería que muy complicado hacerlo de forma directa. Realmente yo creo que lo que yo creo es que el uso de la contabilidad hizo que fuera más fácil por el tema de que esto viene del uso de la práctica y en la práctica era mucho más fácil hacer esto que señalar transacción por transacción porque se hacía manual, ¿ya?
pero el software debería estar en capacidad de sacarlo. Para que hay unos que no lo sacan. Pues mira el que te vota así y me lo mandan. Ah, porque el primer registro contable. Pero tú pudieras cambiarle la fecha al primer registro contable y se lo pones en 2023, a ver cómo te lo votan. Bien. Ponerle. ¿En qué fecha hicieron la transacción? ¿Pero de qué año? 25. O sea, el primer registro contable le ponen 2024. A ver qué hace ahí. Bueno, listo. Miremos el balance. Vamos a mirar el balance y vamos a mirar. Miremos el balance y vamos a mirar la cuenta efectivo y equivalente. Ya se ubicaron. Entonces, fíjense que en el 2023 había un saldo en las cuentas de efectivo y equivalente de 3.750.000. Página 10. Y en el 2024 hay un saldo de 4.140.000. ¿Ok? Ah, bueno, listo, dale. Vuelve acá al ejercicio. Bien. Entonces, de un año a otro, el efectivo tuvo una variación. Esa variación fue positiva, ¿no? Hubo un incremento. Ahora miremos el estado de flujo efectivo. Revisen en la calculadora de su celular cuánto es la variación del efectivo de un año a otro. Pónganle número a eso. Miren cuánto es la variación del efectivo. Yo, ahí mismito, después del estado de resultados, después del estado de cambio en el patrimonio. Página 14. Bien. Entonces, ¿cuánto es la variación, Julio? 389. Ok. Estamos mirando en el balance efectivo y equivalente al efectivo. Ya te voy a decir. Ya vamos para allá. Primero miramos el balance de la variación. 300 y pico. ¿300? Listo. Entonces, ahora en el flujo, vamos a mirar. ¿Recuerdan los títulos que revisamos? Flujo de operación, flujo de inversión y flujo de financiación. Vamos a sumar los tres flujos. Uno por uno. Los tres títulos. Flujo de operación más flujo de inversión más flujo de financiación. $2024, obviamente.
El flujo de operación, el título exactamente dice, efectivo neto provisto por la actividad de operación, ok. Que en este caso es 27 algo, ¿verdad? 28 casi. Entonces, fíjense que el flujo de inversión es negativo y el flujo de financiación también es negativo. Yes. Listo, ¿cuánto le dio eso? Da negativo. Da negativo. Luego viene un renglón que generalmente solo aplica para empresas que tienen transacciones en moneda extranjera, como seguramente será Ecopetrol. ¿Cuál es ese renglón? Efecto de la variación de tasa de cambio efectivo equivalente al efectivo. Entonces le suman eso más 640 y le dio la variación de... Listo. Entonces, este ejercicio del flujo efectivo es justamente lo que les dije ahorita. Cogieron la variable activo, la desmenuzaron, cogieron la variable pasivo, la desmenuzaron, cogieron la variable patrimonio, la desmenuzaron y después despejaron la variable efectivo y equivalente y todo lo demás lo echaron para el otro lado de la ecuación. ¿Listo? Eso es lo que hace el estado de flujo efectivo por método de ingreso. Así es sencillo. Ahora, ¿cuál es la lógica? La lógica es la lógica de cualquier señor que ha comprado algo en la tienda, ha comprado algo en el centro y lo ha vendido en otro lado. ¿Cómo así? Hey, vamos a mirar cómo se comporta el efectivo en relación con las demás partidas, ¿verdad? Pues vamos al ejemplo fácil. Préstamos. A la empresa recibe un préstamo. ¿Listo? Si la empresa recibe un préstamo, la deuda está incrementando o está disminuyendo. La deuda está incrementando. ¿Y el activo? ¿Qué más paga? No, incluso el activo no. ¿Y el efectivo? Si la empresa adquiere un préstamo, recibe un préstamo, ¿la deuda está aumentando o disminuyendo? Incrementa. ¿Y el efectivo? ¿El efectivo qué hace? Sí, ¿qué hace el efectivo? Esa es la pregunta, justamente. ¿Aumenta o disminuye? Listo. Entonces, esta es la relación del efectivo con la deuda. Todo incremento de deuda es en realidad un incremento del efectivo. ¿Vale? Todo incremento de deuda es incremento del efectivo. Seguro. Segurísimo. Ajá. Porque te lo acabo de decir, si te prestan plata, tu deuda creció y tu efectivo también. Por eso, pero
La deuda no significa exactamente plata. ¿Qué otra cosa puede ser? Hay una deuda que tenga conmigo por prestar. Espera, estamos hablando de deuda. Ey. Señor Carlos Mario, estamos hablando de deuda contabilizada en el pasivo. No sé de qué tú estás hablando. ¿Tú qué estás hablando de cuál deuda? Listo. Bien. Entonces, la lógica es que la deuda incrementa el efectivo, basado en el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Listo. Ahora la empresa paga la deuda, paga la mitad de la deuda. La deuda aumenta o disminuye. Lo obvio es que disminuye. ¿Y qué pasa con el efectivo? Disminuye. Luego, la relación de deuda y efectivo es que están aparejadas. Si aumenta la deuda, aumenta el efectivo. ¿Ok? Si disminuye la deuda, disminuye el efectivo porque se supone que lo estás pagando. Estamos hablando en condiciones normales. Bien. Miremos la relación del efectivo con el patrimonio desde el punto de vista del aporte de los socios. Si los socios aportan plata a la organización, el patrimonio de la organización aumenta o disminuye. El patrimonio aumenta. ¿Y el si la empresa recibe aporte de los socios, listo. ¿Y el efectivo de la organización? También. Vale, también. Y este ejemplo es bien claro. Y mira esto. Qué importante es esto. Digamos que un día un socio sale de pelotera con los demás socios y dice, ¿sabes qué? Me voy a esta vaina. Ya. Aquí están mis acciones. ¿Quieres ser dueño de la empresa? Cómprenme las acciones. Le dice a la empresa, al gerente de la empresa. Los socios se reúnen y están de acuerdo, ojo con esto, con que la empresa compre las acciones. ¿Están escuchando bien? La empresa. La empresa va a comprar las acciones del socio. En esa transacción, ¿qué está pasando con el patrimonio de la compañía? Está disminuyendo. ¿Y el efectivo? ¿De qué manera? Pues voy a usar este ejemplo para ilustrar dos cosas. La primera, que la relación del patrimonio con el efectivo es la misma relación que el pasivo con el efectivo. Si el patrimonio aumenta, el efectivo aumenta. Y si el patrimonio disminuye, el efectivo disminuye. Esa es la primera cosa que ya usted la tiene bastante clara. Y la segunda, que a veces creo que no lo digo las suficientes veces en la clase, es que los socios son una cosa y la empresa es otra. Y esto lo deja súper claro. Porque cuando la empresa le dijo al socio, te compro las acciones, ¿qué pasó con el bolsillo del socio? ¿Incrementó o disminuyó? El del socio. Pero el de la empresa, luego el socio y la empresa son dos cosas diferentes. ¿Vale? Otra cosa que sirve para ilustrar eso. Hey, la empresa en la ecuación patrimonial es el activo. Esa es la empresa. Lo que está en el activo es la empresa. Lo demás, pasivo y patrimonio, son fuentes de financiamiento. Son explicación de dónde provienen los recursos. O para dónde van los recursos una vez que la empresa se cierre. ¿Ya? Pero a veces, ustedes le dicen patrimonio y ustedes responden automáticamente, es lo que tiene la empresa. Eso no es lo que tiene la empresa. Otra cosa es que en el estatuto tributario diga que patrimonio bruto son los activos, pero eso es lenguaje tributario, eso no es lenguaje financiero. Y otra cosa es que el estatuto tributario diga que el activo neto es el patrimonio. Eso es el lenguaje tributario, eso no es el lenguaje financiero. ¿Vale? El estatuto tributario. Bien. Entonces eso es bien importante ahí. Ahora, vamos a la relación de las otras cuentas del activo en relación con el efectivo. En el curso normal de los negocios, si la empresa adquiere inventarios,
su inventario contablemente, enseguida aumenta, ¿no? ¿Y qué pasa con el efectivo si lo está comprando? Ok, lo disminuye. Y si la empresa tenía de inventario 100 unidades y ahora tiene 50 porque las vendió, eso es una disminución o aumento del inventario. Y el efectivo, en ese sentido, la relación del efectivo con las cuentas del activo es una relación inversa. ¿Ves? Miremoslo con propiedad, planta y equipo. La empresa no tiene propiedad, planta y equipo y compra propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasa con la propiedad, planta y equipo? ¿Qué pasa con el efectivo? Listo. Entonces se traslada también para esa cuenta. Con las cuentas por cobrar, aquí es un poquito más abstracto, pero igual válido. La empresa tiene cuenta por cobrar 100 pesos el lunes y todo va normal. Y el viernes, ¿cuántos días que tenía? Cuenta por cobrar 100. Y el viernes tiene 50, pero todo está normal. El cliente no se murió, todo está bien. ¿Cuál es la presunción de que antes tenía 100 pesos y ahora tiene 50? ¿Cuál es la presunción? ¿Cuál es la intuición de por qué antes tenía 100 y ahora tiene 50 pesos? Porque hubo un pago. Ahora, si hubo un pago, ¿qué pasó con la cuenta por cobrar? ¿Aumentó o disminuyó? Y el efectivo incrementó. Listo. Entonces, esa es la relación del efectivo con todas las cuentas del activo. Si alguna cuenta del activo incrementa, el efectivo está disminuyendo. Si alguna cuenta del activo disminuye, el efectivo está aumentando. ¿Ok? Esa es la relación. Y el primer ejercicio mental que hicimos de despejar la variable, decimos, pasemos todo para allá. Dividamos activo corriente y no corriente. Despejemos activo corriente. Después partimos más el activo y dijimos, caja, banco, no sé qué. Cuando hacemos ese ejercicio y despejamos la variable efectivo y equivalente y todas las cuentas del activo se van para aquel lado, ¿con qué signo se van? Aritméticamente. Ustedes que vieron matemáticas en el colegio. Ya, me puse muy denso. No, pero... ¿Cómo? ¿Con qué signo? No con qué saldo, ¿con qué signo? O sea, profe, usted está diciendo. Claro, si tienes la ecuación normal, activo, pasivo, patrimonio, y partes del activo en todas las cuentas, y luego despejas nada más efectivo y equivalente, y todo lo demás lo mandas para el otro lado. Entonces, todas las cuentas del activo se van negativos para el otro lado. Esa es la justificación aritmética, algebraica, pero también desde la lógica del negocio. Entonces, cuando el activo aumenta, cuando el efectivo aumenta, todas las demás cuentas del activo disminuyen. O si aquellas aumentan, esta disminuye. Van de signo contrario. ¿Ya? Entonces, la justificación desde el punto de vista del negocio, desde la lógica de los negocios, pero también una justificación aritmética. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es su relación? Bien, comprobemos ese rollo aquí. Miremos ahora en el balance la variación de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. Miren la variación, determinen cuánto es la variación y determinen si eso es un aumento o una disminución del efectivo y confírmenlo en el estado de flujo efectivo, por favor. Bien, repito. Primero, ubicamos cuentas comerciales por cobrar. Pero primero escucha, Yesenia, no vayas haciendo al mismo tiempo porque te pierdes. Primero escucha la idea. Bueno, hazlo, pues, hazlo. Bien. Ya, hazlo. Bien. Cuentas comerciales. Ubica cuentas comerciales. Determina la variación. Luego que determina la variación, identifica si eso es un incremento o una disminución del efectivo. Y cuando lo sepas, confírmalo en el estado de flujo efectivo.
O sea, vos poner la variación del balance y luego comprar una variación. Pero antes de comprobarla, date la tarea de pensar si es un aumento o una disminución del efectivo. ¿Ok? Y después la confirmas ya. Para ver si ya está reflejada como tú pensaste que era. Listo, entonces, la variación. Primero que todo, ¿la variación es una variación positiva o negativa? O sea que es un incremento o una disminución del efectivo. Listo. ¿Y en dónde está ubicada esa variación en el estado de flujo efectivo? ¿Eso es un flujo de operación, de inversión o financiación? Está relacionado con la operación. Listo. ¿Y aparece como usted lo pensó como un aumento del efectivo? Listo. Porque si fuera negativo, estuviera entre paréntesis. ¿Ok? Hagamos el ejercicio ahora con un flujo. Miremos. Este no me sirve, este no sirve. Miremos una cuenta del pasivo, por ejemplo. Préstamo financiero. Vamos a ver qué pasa aquí. Financiero. Préstamos y financiación. Buena pregunta. Bien, entonces resulta que la actividad de financiación en el estado de flujo efectivo no interesa si es corriente o corriente. Si es corriente o no corriente, no interesa en el estado de flujo efectivo. El balance sí interesa. Lo que quiere decir que en el estado de flujo efectivo están juntas en un solo rubro. Luego aquí la variación es la variación de tanto de lo corriente como de lo no corriente. ¿Ok? Es una sola variación. Préstamos y financiación. Pero, ¿cuál de las dos? Las dos. Las dos. La suma de las dos.
Pero la policía comerciales No, se llama préstamo y financiación, tú mismo me corregiste. ¿No me cuenta que en el estado efectivo se llama igual adquisiciones de préstamo y financiación? En el estado efectivo. Búscalo en el flujo que es. ¿En qué flujo lo estás buscando? ya. Ese día, Listo, confirmado. Tal como usted lo pensó. Bien, firme. Angie, Mayra, todo bien. Listo. Entonces, esa es la forma de interpretar el método indirecto, de interpretar y aplicar el método indirecto. O sea, se deduce qué pasó con el efectivo a través de entender qué pasó en cada una de las cuentas del balance. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Bien, ¿en dónde no es tan sencillo? En el patrimonio. ¿Por qué no es tan sencillo en el patrimonio? Por esta razón. Porque resulta, por ejemplo, que usted puede tener la cuenta por ejemplo, resultado del periodo, ¿no? Que es la utilidad del periodo, resultado del periodo. Y resulta que en el año 2024, esto es una cuenta de patrimonio, ¿no? Aquí habían, en el 2023 hubo 1.000 pesos y acá hubo 1.500. Entonces dice que la variación de un año a otro es 500. Y entonces usted puede decir un incremento del patrimonio de 500. Y esto es un número raro, ¿sí? Un número bastante raro. ¿Por qué es raro este número? Porque el incremento del patrimonio a razón de la utilidad no es 500. El incremento del patrimonio a razón de la utilidad es de 1.500. Ahí solamente lo que estamos haciendo es, o sea, comparando un año con otro, ¿no? Entonces, la cifra del patrimonio requiere especial cuidado. O, por ejemplo, también pasa que el resultado del periodo, usted puede haber hecho
un registro contable que sea el siguiente, o resultado acumulado. Usted hizo este registro contable. Por ejemplo, resultado del periodo. Y dijo, sabiendo que la utilidad la contabilizó, ¿no? La contabilizó, eran 1.500. Entonces usted en el 2025 viene y hace este registro contable. Debita la utilidad en 1.000, perdón, en 100.000. Otro número más bajito, 400. Y dice, resultado acumulado. $400. ¿Eh? Dale 500 aquí, 400 aquí. Y vamos a ponerle aquí distribución de dividendos. Y en distribución de dividendos tiene 100 pesos. Entonces, fíjate, estoy escribiendo normal porque estoy compartiendo esto en la llamada. Entonces, usted hace este registro contable. Y resulta que este registro contable dice que hay una disminución del resultado del periodo de 500, pero eso no es necesariamente una disminución del patrimonio, porque al mismo tiempo está incrementando otra parte del patrimonio, que es el resultado acumulado. ¿Vale? Entonces, de pronto, la disminución real sí son 100 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con el patrimonio es mirar la variación total del patrimonio para entender de dónde sale cada cosa y poder asignarle un concepto. Entonces, fíjate, en el patrimonio podemos tener cuentas como resultado del periodo, capital emitido, eh, valorización de activos, y entonces el resultado acumulado. Y todas responden a cosas diferentes. Por ejemplo, el resultado del periodo proviene de la operación. El resultado acumulado es una reclasificación de la operación. El capital emitido es un flujo de financiación, es aporte de los socios. Y la valorización de activos está relacionada con propiedad, planta y equipo, o sea que eso sería inversión. Entonces, en la cuenta de patrimonio hay que ser bien cuidadoso a ver qué es lo que se está mirando. ¿Ok? Ya vamos a ver el ejemplo. Ahora sí, vamos a la hoja esta que está aquí, el archivo Excel, la hoja que se llama guía. Vale. Ya, sí. No, Se llama
Ya están ubicados en el archivo. Entonces se dan cuenta que el archivo tiene al comienzo unos saldos de cuentas, luego tiene un movimiento del periodo, luego viene un estado de resultados y luego viene una guía que dice primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y presentación final. ¿Listo? Bien. Vamos a la columna que dice primer paso. ¿Están ubicados? Bien. Listo. Primer paso, variaciones en las cuentas. Entonces, ese ejercicio que hicimos ahorita con el de Ecopetrol es esto, cuenta por cuenta. Entonces, fíjense esto. Este es el más importante porque este es el que te va a dar la directriz de cuadrar el flujo efectivo. Miren la fórmula de cuentas por cobrar comercial. No, miremos la fórmula mejor del pasivo. Miremos de pasivos por beneficio de empleado. Ya, ubicado. Entonces, pasivo por beneficio de empleado. Fórmula F16 menos D16. Entonces, usted intuye que lo que estamos restando ahí es saldo del periodo menos el saldo anterior. Sí. La misma operación que usted hizo manual ahorita. F16 menos D16. El papel de trabajo acá está, lo podemos mirar de todas maneras. F16 F15, perdón, menos D15. Sí. Así es. Yo porque dije 16, no sé. Bueno. Ok, está bien. Bien. Entonces, esta es la diferencia y esto como ya estamos explicándolo en términos del flujo efectivo, se entiende que esta variación positiva de ese pasivo es una variación positiva del efectivo. ¿Listo? Ahora miremos ahora sí una cuenta del activo. Cuentas por cobrar comercial. Entonces, como usted ya entendió la lógica de este rollo, si esto es una variación negativa del efectivo, ¿qué tipo de variación tuvo las cuentas por cobrar? Si esos 11.500 están negativos en el efectivo, esa variación, ¿cómo está ya en cuentas por cobrar? En cuentas por cobrar. ¿Las cuentas por cobrar de un año a otro aumentaron o disminuyeron? Ya no por incluso. ¿Qué le dice su lógica? La lógica es que cuando una cuenta del activo aumenta, la cuenta del efectivo disminuye. Entonces, si esto es una disminución del efectivo, las cuentas por cobrar tuvieron que haber aumentado. ¿Listo? Entonces, ahora miramos la fórmula que tiene aplicada aquí en el Excel. Le doy doble clic y la fórmula es nuevamente la resta del periodo menos el periodo anterior. Simplemente que antes del paréntesis, miren, le puse un signo negativo para que enseguida te quede en términos del flujo efectivo. Entonces, todas las cuentas del activo están formuladas así, con un signo negativo delante y las del pasivo y patrimonio sí, normal. Entonces, cada cuenta está por la variación. Ahora, miren este primer paso. Este primer paso, ¿cómo está ordenado? No está ordenado por flujos, está ordenado como el balance. ¿Ves? Cambio en los activos corrientes, cambio en los activos no corrientes, después cambio en los pasivos corrientes, cambio en los pasivos no corrientes, y después cambios en el patrimonio. Y al final, donde dice cambios netos en pasivos, patrimonios y activos diferentes del efectivo, lo que hay es la suma de los tres cambios. ¿Cómo así, profe? En la parte del activo,
Los cambios del activo están resumidos en ese 5.900, que son los cambios del corriente y del no corriente. Y los cambios de los corrientes es la suma de cada cuenta. Y los cambios del no corriente es la suma de cada cuenta del no corriente. ¿Entiendes? Entonces, miren, los 5.900 resumido corriente y no corriente. Lo mismo pasa con el pasivo. El 1.200 resume, y fíjense que es una suma aritmética, la celda tal más la celda tal. O una celda, o una suma algebraica si se quiere, porque es de signos contrarios, ¿no? Pues bien, la celda de los pasivos corrientes más la celda de los pasivos no corrientes. Y la celda de los pasivos corrientes resume cada cuenta del pasivo corriente. Y la celda de los no corrientes resumen todos los no corrientes. Lo mismo pasa con el patrimonio, todas las cuentas. ¿Listo? Luego, los cambios netos en pasivos, patrimonio y activos diferentes del efectivo equivalente es la suma de esos tres resúmenes. La suma del 5.900, la suma de los 1.200 y la suma de los 15.400. Y ese ejercicio que nosotros hicimos inicialmente con el efectivo, el estado de flujo efectivo de Ecopetrol, de coger los tres flujos y compararlos con la variación del balance de Ecopetrol, es el mismo ejercicio que está aquí. Mírenlo. Ya hallamos la variación que nos dio 8.300. Luego cogemos el efectivo al inicio del periodo, que son 30.000, lo traemos del balance, lo restamos con el del final del periodo y la variación es 8.300. Usted le puede agregar aquí una prueba, para que si le da diferente, sepa qué es lo que más o menos de cuánto es la variación que está buscando o lo que le hace falta. ¿Listo? Si está cuadrado ahí, ese flujo efectivo no tiene por qué descuadrarse más adelante. No sé por qué Angie le da. Entonces, este primer punto lo que tiene que decirte, hey, ya estás cuadrado aquí. Si más adelante te descuadra, ya es culpa tuya. ¿Entiendes? Para eso está ese primer paso ahí. Segundo paso. Ahora sí, vamos dándole forma de flujo efectivo. Ya no lo organizamos por activos y pasivos, sino por flujos. Y fíjense, ¿qué hay? ¿Qué hay en la operación? Todo lo que sea corriente. Todo lo que sea corriente del activo y todo lo que sea pasivo corriente, exceptuando las obligaciones financieras. ¿Qué hay de operación en el patrimonio? La utilidad. Vamos a inversión, todo lo que sea a largo plazo. ¿Qué hay del patrimonio? Hombre, la cuenta que esté amarrada con la cuenta de activo. Si la cuenta de propiedad, planta y equipo tiene una subcuenta de valorización, está amarrada con la cuenta de patrimonio de valorización. Entonces la subimos ahí. Financiación, pasivo y patrimonio. Miren, en financiación todo lo demás del patrimonio y obligaciones financieras. Ya quedó ordenado básicamente. Vamos al otro paso. Este paso es el paso. Bien, siguiente paso. Identificación. Ojo que es identificación. Hay dos identificaciones. Chao. Vamos a identificar partidas del activo y del pasivo que afectan la utilidad y que no corresponden con un cierto flujo de operación, por ejemplo. O que son ingresos o gastos no realizados. Voy a abrir esta pestaña acá para recordar lo siguiente. Por ejemplo, miren este registro contable, para que lo recuerden. Depreciación, aquí está. Activo, depreciación acumulada.
Gastos, depreciación. Este registro contable es igualito para el deterioro, sino que aquí se llama deterioro acumulado y aquí se llama gasto por deterioro. ¿Qué particularidad tiene ese registro contable? Mírenlo. Ese registro contable no es ni será en ningún momento una salida de efectivo. Diferente a una cuenta, a una compra a crédito, que de pronto no es salida de efectivo, pero en algún momento será una salida de efectivo. Entonces, depreciación acumulada, deterioro acumulado, valorizaciones, eso no son flujos efectivos a menos que se liquide el activo. Y generalmente esos activos no están para liquidarse, no están para venderse. Pero cuando se vendan, saldrá en el flujo efectivo, mientras tanto no. Entonces, esa cuenta de depreciación acumulada y esa cuenta de deterioro acumulado tienen un cierto efecto en la utilidad. Fíjense esto. Cuando se hizo ese registro contable que ustedes están viendo ahí, y luego se cerraron las cuentas de resultados, todo eso fue a parar a la cuenta 3605. Que la cuenta 3605 absorbe ya el neto de ingresos y gastos. Todo lo que está en el resultado queda en una sola cifra y se queda en la 3605. Entonces, si mi estado de flujo efectivo me dice que todo lo que sea operación, todo lo que sea operación, que todo lo que sea operación, yo tengo que ponerlo allá en flujo de operación, y el principal generador de flujo efectivo de la operación está resumido en el estado de resultado, entiéndase en la cuenta 3605, ese flujo que está en la 3605 y que nosotros lo traemos al flujo efectivo como la cuenta 3605, todo el saldo de la 3605 no es flujo efectivo. Porque por lo menos esos gastos de depreciación no son salida de efectivo. Y la forma de ajustar ese flujo, es relacionándolo con las partidas del activo que hacen que el efecto de esa disminución se anule. ¿Cómo así, profesor? Lo voy a explicar desde el registro contable. Y voy a hacer este registro contable aquí. Para que se entienda qué pasa, por ejemplo, con las operaciones a crédito. Compra de inventario, fíjense, activo, inventario, pasivo, proveedores. 8 pesos, 8 pesos. Bien. En ese registro, profesor, pues estamos hablando de la utilidad, sí, pero ya vamos allá. En ese registro contable, ¿lo están viendo? En ese registro contable, el inventario está aumentando, pero el efectivo está disminuyendo por la lógica que ya entendimos. Ahora, el pasivo está aumentando, pero ¿cuál es el efecto que tiene el pasivo en relación con el efectivo? Si el pasivo aumentó aquí, ¿qué pasó con el efectivo? Oiga, El pasivo, aumentó. el pasivo. El efectivo aumentó, listo. Entonces, miren, estas flechas son la relación del efectivo. Aunque el inventario está aumentando, el efectivo está disminuyendo, ya por lo que ustedes entendieron. Y aunque el pasivo está aumentando, el efectivo está aumentando también, por lo que ustedes ya entendieron. Pero el efecto neto de esa transacción, ¿cuál es? Al efectivo, ¿cuál es el efecto neto de esa transacción completa?
¿Qué pasó con el efectivo? Según esa transacción, no pasó nada. Porque el inventario hace que disminuya, pero el pasivo hace que aumente. Luego, el efecto neto de esa transacción es que no pasa nada. ¿Vale? Por eso el estado de flujo efectivo tiene esa combinación de todas las cuentas. Porque cuando hay transacciones a crédito, se anulan las partidas a crédito. Y fin, se entiende que no va a variar el efectivo en ningún sentido. Bien, ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Al ejemplo de la depreciación. Vamos al ejemplo de la depreciación. Vamos al ejemplo de la depreciación. Hey, el gasto es una disminución del patrimonio, sí o sí. Luego, esa disminución del patrimonio es una disminución del efectivo. ¿Ves? Pero la depreciación acumulada, hasta luego, pero la depreciación acumulada es una disminución del activo. Y si es una disminución del activo, es un aumento del efectivo. Luego, lo que hace que lo que esté en la 3605 ya contabilizado, resumido, porque en la 36 ya está el gasto por depreciación ahí metido. No se ve, pero ya usted sabe que es contado y ahí está metido. Luego, para ajustar ese gasto por depreciación, lo que hay que hacer es emparejarlo con la depreciación acumulada. ¿Ves? Así como activos corrientes se emparejan con los pasivos corrientes, el gasto por depreciación que quedó metido en la 36 se empareja con la depreciación acumulada. ¿Ves? Por eso que eso está metido allá. Entonces, mucha gente lo explica como que esto es un gasto que no es una salida efectiva, por lo tanto se suma. Una verdad ahí por encimita. La verdad es que el balance ajusta todo, se empareja. Ya. Ha disminuido en la 36, pero está aumentado en la cuenta de deterioro acumulado, o en la depresión acumulada. Ya. Esta es la verdadera razón. Bien. Entonces, en este paso de identificación, lo que se identifican son esas cuentas, que no son infinitas y ustedes no ven, ay, ¿ahora cuál será esa cuenta? No, es un universo cortico. Depreciación acumulada, deterioro acumulado, amortización acumulada. Valorización. Valorización de instrumentos financieros que no sean. Listo. Identificar la variación del patrimonio. Este es el punto que les decía. Bien, muchachos, variación del patrimonio. Este es el punto que les decía. Aquí hacemos este ejercicio. Miramos el patrimonio, miramos el total patrimonio en este punto que dice cambios en el patrimonio 15.400, el patrimonio total, la variación total del patrimonio. Variación total del patrimonio. Este punto está mal. 15.400. Y luego justificamos esa variación del patrimonio para saber de dónde viene exactamente esa variación del patrimonio. Porque si usáramos cuenta por cuenta, fíjense acá en el balance, tendríamos, por ejemplo, esta cuenta aquí que se llama, qué sé yo, resultado acumulado. Y resultado acumulado tiene una variación de 4.500. Pero, ajá, ¿esa variación qué es? ¿De dónde viene esa variación de 4.500? Eso es operación, es inversión o financiación. La única forma de saber eso es, uno, revisando el estado de cambio del patrimonio o revisando el libro auxiliar de esa cuenta para saber qué es cada cosa. Pero así por encima No, porque como cambia por varias razones. Por ejemplo, aquí cuando hice este ejemplo, mira este ejemplo que está aquí. Porque de esa cuenta vas a descontar reserva, vas a descontar distribución de dividendos, vas a reclasificar no sé qué cosa. Entonces, a veces puede ser operación, a veces puede ser inversión, o pues, a veces puede ser financiación. Entonces, la razón de revisarlo es para saber dónde vas a ubicar la variación. ¿Vale?
porque el bruto de esa variación no dice nada. Cuando es esa cuenta la cuenta de resultado del periodo, la cuenta de resultado acumulado, no dice nada. La de capital emitido sí dice generalmente algo, pero esas dos no mucho. Bien. Entonces aquí revisamos. Identificamos que hubo un pago de dividendos, ¿ves? Por eso disminuyó el patrimonio, que se emitieron acciones, por eso incrementó el patrimonio, porque la empresa tuvo una ganancia operativa de 9.200 y porque hubo un superávit de inversiones y ahí identificó por qué varió realmente el patrimonio. Y luego en el siguiente paso lo que se hace es repartir esas variaciones donde corresponden. Entonces el siguiente paso ya es un borrador de la presentación. Miremos la flecha. Hey, variación de activos, ubicada. Depreciación acumulada, ubicada. Listo. Luego, resultado del periodo, ubicado acá en operación como corresponde. Inversión, le faltó la flecha de inversión, pero aquí está aquí al ladito. Superávit, inversión, aquí está en el flujo de inversión. Y fíjense que ahí le puse una flechita, emparejado con su cuenta de activo, ¿no? Luego, emisión de acciones, donde corresponde acá en financiación. Pago de dividendos, donde corresponde en financiación también. Y ese es el borrador del flujo efectivo. Y el definitivo, quitamos cosas como este flujo que está en cero, o este 700 y 700 que se anulan, y ya queda en limpio. Entonces, muchachos, fíjense que igual al final, las variaciones de cada flujo siguen sumando 8.300. ¿Ok? Y en cada paso se fue comprobando. En el primero, a través de activos y pasivos. En el segundo, a través de los flujos. En el tercero, no hay identificación. En el cuarto, otra vez. Y en cada casilla le va dando diferentes valores, pero la variación total siempre es la misma. ¿Ya? Entonces, cuando les toque ese cliente que les dice, no he hecho los estados financieros, tengo que ponerme al día en superintendencia, en Cámara de Comercio para poder actualizar, no tengo software, bueno, pásame los estados financieros viejos que tienen ahí, lo que hizo el contador anterior, págata, monta eso en Excel, suma, resta y hace el estado de flujo efectivo. Ya. Y pare de contar. Bien, entonces, en su trabajo, ¿cuál es su balance inicial? El primer registro contable. ¿Sí? Tanto para hacer su estado de cambios del patrimonio como para su estado de flujo efectivo. Su balance inicial, donde tienen activo contra patrimonio. Ese es su balance inicial. ¿Ya? Entonces, casi todas las variaciones van a ser el saldo de la cuenta. ¿Listo? Bien, muchachos, cerramos con eso. ¿Preguntas?